Hola, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las estrategias fúngicas para la evasión de la respuesta inmune y factores de virulencia. Mi nombre es Roxana Rojas y mi compañero. Antonio Hernández. Ok. Entonces, primeramente vamos a hablar sobre la micosis. Entre los millones de especies de hongos estimados, relativamente pocas se describen como patógenas de plantas o animales. Estas especies pueden tener efectos dramáticos en la naturaleza, agricultura y salud humana. Aunque los huéspedes de estos patógenos son diversos, los mecanismos de patogenicidad fúngica son similares. Las infecciones subcutáneas y sistémicas se relacionan con altas tasas de morbilidad y mortalidad, especialmente en pacientes con deficiencia de la respuesta inmune. En cuanto a la pared fúngica, la pared celular fúngica es un organulo dinámico esencial con la capacidad de cambiar su composición y arquitectura debido a la influencia de las condiciones ambientales y el estrés. Por lo tanto, brinda la oportunidad de adaptarse en condiciones adversas. Como parte del proceso de adaptación, la pared celular conserva algunos componentes básicos que se encuentran en casi todos los hongos, mientras que otros han sufrido una evolución divergente y se considera específicas de especies. La composición y estructura de la pared eventualmente determinará si el hongo sobrevive o no. De hecho, en los hongos patógenos la pared juega un papel clave durante la infección. El reconocimiento de los componentes de la superficie celular es fundamental para desencadenar la respuesta inmunitaria del huésped, y el resultado de dicho reconocimiento, o puede ser muerte fúngica o una infección, dependerá de las interacciones de los receptores del reconocimiento de patógenos y de los patrones moleculares asociados a patógenos. En cuanto al reconocimiento del invasor, la pared fúngica es la primera capa inmunoestimuladora que entra en contacto directo con una célula huésped. Está compuesto por quitina, glucanos, polisacáridos, por ejemplo, manoproteínas, ceras y pigmentos. Reconocer estos componentes no solo puede alarmar al anfitrión de un posible ataque microbiano, sino que también inducir una respuesta inmunitaria. Una parte inmunoestimuladora bien conservada es el beta-glucano, que es detectado por los receptores de reconocimiento de patógenos del huésped, como la dectina 1 y en las células humanas, lo que posteriormente inicia una respuesta inmunitaria. En cuanto a las trampas extracelulares de neutrófilos NET. Los NET son grandes redes extracelulares de fibras de ADN y proteínas esféricas. Son liberados por los neutrófilos para defenderse de diversos patógenos. Estos componentes proteicos son la histona, la elastasa de neutrófilos, la mieloperoxidasa, la defensina, la calprotectina y la actina. Los neutrófilos detectan el tamaño de los patógenos para liberar selectivamente NET en respuesta a seres grandes, como las hifas de C. albicans, ¿eso es? Cándidas, ok, las cándidas, con microbios suficientemente pequeños como para ser engullidos. La fagocitosis, mediada por dectina 1, regula e inhibe la nectosis, evitando así daños histopatológicos innecesarios. Se ha demostrado que la calprotectina es un componente antifúngico eficaz y afecta tanto a Candida albicans como a Cryptococcus neoformans. Además, se ha descubierto que la calprotectina participa en la liberación de NET, desencadenado por biopelículas de Candida. Otro también está el blindaje PAM, ¿sí? Para eludir el encuentro con las células inmunitarias, los hongos han desarrollado una estrategia de ocultación cubriendo el beta-1,3-glucano y la quitina con diferentes moléculas. La capa externa de mananos protege el beta-1,3-glucano, altamente inmunogénico del receptor de TIN,
1, lo que impide la activación de los mecanismos efectores en las células inmunitarias. De hecho, la perturbación de la integridad de la pared y la exposición a beta-1,3-glucano conduce a la unión de dectina 1, lo que provoca la activación de macrófagos y la producción de citoquinas por parte de las células inmunitarias innatas. Por lo tanto, la capa de Manano funciona como un escudo protector. Por otro lado, la quitina interactúa con diferentes receptores de reconocimiento de patógenos y esta interacción ocurre de manera dependiente del tamaño. Las partículas de quitina de tamaño inmediato, 40-70 micrómetros de diámetro, inducen una respuesta proinflamatoria, desencadenando la producción de factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 17, y los fragmentos pequeños de 2 a 10 micrómetros inducen una respuesta antiinflamatoria a través del receptor de manosa, lo que conduce a la secreción de la interleuquina 10, una citocina con propiedades antiinflamatorias, capaz de inhibir la síntesis de citocinas proinflamatorias por los linfocitos T y los macrófagos. Estos hallazgos especulan que la regulación positiva de estos componentes de la pared podrían brindar una ventaja a los hongos que buscan escapar de la interacción de las células inmunitarias. La melanina se distribuye en la pared celular de algunos patógenos y contribuye a la resistencia de la fagocitosis y la degradación enzimática por parte de los macrófagos. En cuanto al afeitado de epítopos, el afeitado de epítopos inducido por lactato es una estrategia de evasión inmunitaria fúngica que implica la inducción de una importante exoglucanasa por el hongo en respuesta a las señales asociadas al huésped. Esta exoglucanasa es responsable de afeitar al betaglucano expuesto en la superficie celular, lo que reduce la eficacia de las respuestas inmunitarias del huésped contra el hongo. La inactivación del afeitado de epítopos mediado por esta glucanasa mejora las respuestas inmunitarias contra el hongo, lo que ha demostrado que contribuye a la virulencia del patógeno fúngico. En cuanto a la cápsula fúngica, además de la pared celular, algunos microbios tienen estructuras superficiales que actúan como una barrera física para protegerlos del medio hostil. Estas estructuras pueden mediar la unión a los tejidos, conducir a la diseminación y determinar si el huésped detecta al microorganismo o evade los mecanismos de vigilancia. La cápsula de Cryptococcus neoformans tiene fuertes propiedades antifagocíticas, suprime la proliferación de linfocitos T, induce la citoquina antiinflamatoria de interleuquina 10 y afecta la producción de importantes citoquinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 1 beta, e inducen directamente la muerte celular mediada por células presentadoras de antígenos. En cuanto a las células titán, Cryptococcus neoformans no forma hifas durante la infección, pero posee otros mecanismos únicos que influyen en una virulencia. Se ha descrito que el cuerpo celular puede aumentar de tamaño durante el desafío de amebas y macrófagos, lo que indica que el aumento de tamaño es un mecanismo de protección. Estas células son extremadamente sobredimensionadas, oscilando entre 14 y 20 veces el tamaño de las levadoras típicas in vitro. En un estudio, un mutante que sobreproduce células titán no puede eliminarse de los pulmones, lo que sugiere que tienen una morfología especial que aumenta la virulencia y pueden estar involucradas en infecciones latentes que persisten durante años. Hay evidencias que indican que las células titán producen células hijas que tienen un tamaño normal y son resistentes al estrés oxidativo y nitrosativo, lo que sugiere que la proliferación puede aumentar a través de una progenie de tamaño normal que es capaz de sobrevivir dentro del fagocito y facilita la diseminación intracelular. Bueno, aquí va a continuar mi compañero. También tenemos el caso de los cuerpos de asteroides. Estos se han descrito en múltiples hongos responsables de micosis profundas como Candida, Histoplasma, Paracoccidioides, Aspergillus, pero principalmente se ha encontrado en Sporotix schenki.
donde se ha encontrado que hasta el 90% de los casos de granuloma asociados con esporotricosis son responsables por este hongo. Estos cuerpos se describen como capas concéntricas y espigas formadas alrededor de una levadura central luego de un proceso de cristalización mediado por sales de calcio y su posterior precipitación, dando como resultado una estructura visible en forma de corona que rodea la levadura, que es redonda y diferente de las observadas dentro de los macrófagos. Las moléculas fúngicas no son sus únicos componentes, también pueden tener elementos del sistema inmune como desechos de células nucleares polimórficas, complejos antígeno-anticuerpo precipitados. Y también pueden tener IgG e IgM, lo que puede llegar a interferir con el sistema inmunitario. Todos estos datos apoyan la idea de que los cuerpos asteroides pueden actuar como estructuras de resistencia, porque además la levadura dentro de la corona es viable y capaz de dividirse. En el caso del dimorfismo fúngico, es la capacidad de las células para cambiar entre levadura e hifa durante su ciclo de vida. La mayoría de los hongos dimórficos, tanto la etapa de levadura como de hifa, son importantes para la patogenicidad. El cambio morfológico puede ser inducido por la temperatura corporal 37 grados. Los factores no térmicos también pueden inducir un cambio morfológico, por ejemplo, el pH en Candida albicans o los niveles de oxígeno para mucor anaeróbico. Los hongos dimórficos térmicos suelen crecer en suelos de 22 a 25 grados en forma de micelo, pero también producen cónidos, que son estructuras infecciosas que una vez penetran las células del huésped inducen la infección. Un cambio morfológico a células de levadura es fundamental para muchos patógenos fúngicos que crecen como hifas en el medio ambiente, como Paracoccidiosis brasilensis, Histoplasma capsulatum o Malassezia furfur, porque muchos de ellos no pueden penetrar la piel intacta y otros solo pueden penetrar las capas externas en su forma de filamento. La interacción con el sistema inmunitario del huésped a través de receptores de lectina y manosa es fundamental porque dentro de los fagocitos, los cónidos con dimorfismo térmico pueden germinar y replicarse como levaduras en ciernes. También se ha observado que durante la fase de levadura los genes implicados en la diseminación, evasión inmunitaria, supervivencia intracelular y virulencia están regulados al alza, y muchos transcritos de aecina se producen solo en la fase de levadura. En el caso de las levaduras de Candida albicans, al igual que otras levaduras patógenas, son importantes para su libre diseminación debido a su menor tamaño, pero las hifas invaden la barrera del epitelio con mayor eficacia que las levaduras, y los factores de virulencia se expresan en las hifas como genes de proteasas. Aunque las levaduras de Candida se reconocen y fagocitan rápidamente en el torrente sanguíneo, una vez dentro de los macrófagos, la producción de CO2 dentro de la célula inmunitaria induce un cambio dimórfico hacia la hifa, que perfora y finalmente mata al macrófago, lo cual les ayuda a subvertir el sistema inmune. Además, la transición morfológica de levadura a hifa en cándidas tiene consecuencias negativas sobre la capacidad de las células inmunitarias para producir citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias, ya que la morfología posterior induce niveles bajos de citoquina en comparación con las de levadura. En el caso de las vesículas extracelulares, estas tienen muchos componentes, incluyen lípidos, polisacáridos, proteínas como lipasas, proteasas, fosfatasas, ureasas, lacasa y muchos otros, además de ácidos nucleicos, o sea, básicamente ARN. Y se han descrito que son un factor de virulencia importante en muchos hongos. En el caso de los carbohidratos, incluyen glucuronoxilomanano, que se exporta en las vesículas. También se ha demostrado que los residuos de manosa y N-acetilglucosamina están presentes en la superficie de las vesículas de Paracoccidiosis brasilensis, donde median el reconocimiento por parte de los receptores inmunitarios innatos. En el caso de los pigmentos también se encuentran y son exportados por las vesículas. En el caso de Cryptococcus neoformas, se ha encontrado que tienen gránulos oscuros y densos en electrones y que pueden catalizar la síntesis en melanina, lo que sugiere que la síntesis de este pigmento ocurre dentro de las vesículas. En el caso de las vesículas que tienen ácidos nucleicos, son específicamente ARN de transferencia y de mensajeros maduros y también ARN no codificantes, y se ha sugerido que estas moléculas participan en la comunicación intercelular, es decir, la comunicación entre el huésped y el hongo, ya que ya se han encontrado casos similares en Trypanosoma cruzi, donde el ARN de transferencia induce cambios en la célula huésped, haciéndolos más susceptibles. En el caso del análisis proteómico se han revelado que contienen numerosas moléculas que son importantes para el metabolismo de azúcar,
arquitectura de la pared celular, señalización celular, metabolismo de lípidos, crecimiento y división celular, ATPasa, membrana plasmática, proteínas del citoesqueleto, de choque térmico, aesinas, antioxidantes, así como ureasa y fosfatasa. Estas proteínas también son parte de la virulencia del hongo. En el caso de la ureasa, es un importante factor de virulencia en Cryptococcus neoformes y aumenta el pH fagosomal y promueve la invasión cerebral, además de la melanización, que protege contra las células inmunitarias y tratamientos antifúngicos. La ureasa afecta la actitud del fagosoma en los mamíferos promoviendo la exocitosis no lítica, mientras que retrasa la replicación intracelular y por tanto reduce el daño en la membrana del fagosoma. Eventos que podrían facilitar la diseminación cuando se transporta dentro de los macrófagos. Este sistema proporciona un ejemplo en el que una enzima involucrada en la adquisición de nutrientes modula la virulencia de la infección en mamíferos. También la reacción de melanización depende del pH y se promueve aún más por el aumento de la producción de amoníaco por la ureasa. Y se encontró que la melanización mejorada aumenta la persistencia de las células criptococidas dentro del fagosoma. Ahora, en cuanto a la fagocitosis, hay múltiples métodos que usan los hongos para superarla. En el caso de la maduración del fagosoma, este es un proceso en donde el fagocito engulle y digiere un material extraño, y entonces los patógenos fúngicos han desarrollado estrategias para interferir con este proceso, como la secreción de enzimas que alteran la integridad de la membrana o la manipulación de las vías de señalización para evitar la fusión de lisosomas con la vacuola fagocítica. Esto les permite sobrevivir dentro de las células huésped y continuar replicándose. En el caso de la proliferación masiva, esto es un rápido crecimiento y reproducción del hongo, lo que puede abrumar o superar el sistema inmune existente. Además, puede conducir a una mayor producción de moléculas inmunomoduladoras que suprimen o alteran la respuesta existente. Ahora bien, una vez activadas, las células fagocíticas apuntan a la viabilidad de las células fúngicas a través de una batería de químicos tóxicos dentro del fagolisosoma que inducen la producción de especies reactivas de oxígeno. Pero estos hongos también han desarrollado formas de resistir ante ellas. Básicamente, la producción de antioxidantes o enzimas que pueden neutralizar el peróxido de hidrógeno o similares. Además, algunos hongos producen toxinas que interfieren con el proceso celular y les permite sobrevivir en un ambiente de alto estrés oxidativo. En el caso de Cryptococcus neoformes, ellos también pueden directamente residir dentro del una vez son fagocitados, la cápsula puede hacer un proceso de agrandamiento, lo que le otorga al hongo resistencia al estrés oxidativo sin siquiera usar catalasa, y se ha demostrado que los polisacáridos capsulares presentan propiedades antioxidantes, lo que ha sugerido que la eliminación de oxidantes mediada por polisacáridos es un mecanismo protector contra la destrucción fúngica de los macrófagos. Y por supuesto el aumento de tamaño también ayuda a resistir el sistema, le ayuda como mecanismo de amortiguamiento, ya que los radicales libres afectarían preferentemente la cápsula, dejando intactas otras estructuras. En Cándida, el primer mecanismo antioxidante es un mecanismo de desintoxicación de catalasa, que degrada el peróxido de hidrógeno, agua y oxígeno. Y también se ha encontrado que incluso antes de la exposición al peróxido, las células ya tienen altos niveles de catalasa, lo cual implica que es un mecanismo de gran importancia. También las proteínas dañadas por oxidación son reparadas tanto por el sistema de glutatión como el de tiorredoxina. También se sabe que algunos patógenos son capaces de escapar del fagolisosoma a través de su propia expulsión, que no tiene que ser necesariamente un proceso lítico, pero también hay casos de expulsión no lítica donde inducen la lisis de la célula a través de las toxinas, como ya mencioné anteriormente. Esto ha sido reportado principalmente por una toxina peptídica de Candida albicans, que daña directamente las membranas de los fagocitos mononucleares. En el caso de la evasión inmune también puede lograrse a través de la apoptosis de la célula huésped. Aspergillus fumigatus suprime la inducción de apoptosis de macrófagos y por tanto inhibe la exposición de antígenos que pueden ser tomados por las células dendríticas. Y también la inducción de piroptosis en las células inmunitarias innatas desencadena por una combinación de varios factores fúngicos. También se ha demostrado que Candida albicans y las no albicans se fagocizan eficazmente, pero también son capaces de formar filamentos dentro y fuera del macrófago para evitar la fagocitosis o directamente destruir las células fagocíticas. En el caso de la respuesta humoral,
principalmente existen péptidos antimicrobianos que son la primera línea de defensa, que actúan como agentes antimicrobianos y como inmunomoduladores. Estas moléculas matan y limitan el crecimiento de los organismos mediante la permeabilización de la membrana y también regulan la respuesta inmunitaria adaptativa al aumentar los niveles de factor de necrosis tumoral, promoviendo así la migración de neutrófilos y monocitos al lugar de infección y atrayendo células dendríticas y T inmaduras. Y también el sistema de complementos se activa. Ahora, una de las estrategias de primera línea de Cándida para escapar de estos factores es el uso de péptidos de proteasas, que dan como resultado la pérdida completa de las propiedades letales de los péptidos. También la activación del complemento, cuando funciona normalmente, conduce a la oxonización y ensamblaje del complejo de ataque de membrana. Para sobrevivir, los patógenos han desarrollado estrategias para hacer frente a esto, como por ejemplo, una vez se activa el complemento, la progresión de la cascada de señalización se controla mediante inhibidores ampliamente distribuidos en los fluidos corporales y el plasma, que se adhieren a las células del huésped. Entonces los hongos aprovechan estos inhibidores uniéndolas a su superficie para disfrazarse del huésped y así eluyendo la activación del complemento. Aspergillus no solo adquiere inhibidores en complemento, sino que también produce y libera sus propios factores solubles para inhibir la activación y oxonización del complemento. En el caso de la melanina también se sabe que juega un papel importante en la defensa del hongo contra los péptidos antimicrobianos. Por ejemplo, la unión de estos péptidos a la melanina anula su actividad y la melanización de la fase de levadura causa una interferencia significativa con la unión de los componentes de la pared celular de los receptores de lectina en los macrófagos, lo que disminuye la eficacia de la fagocitosis dependiendo del complemento. Con respecto a las estrategias de invasión, los hongos patógenos humanos como Candida o Aspergillus se adhieren en forma de levadura cónidos a las células epiteliales y empieza la germinación, donde las hifas penetran activamente en el tejido y median la translocación fúngica, lo que facilita la diseminación por todo el torrente sanguíneo. Candida albicans puede invadir aún más las células mediante endocitosis inducida y las células de Cryptococcus neoformans desestabilizan las proteínas de unión estrecha de las células endoteliales de la barrera hematoencefálica o directamente entran dentro de los macrófagos como caballos de Troya, promoviendo así la translocación transcelular en el parenquima cerebral. Y las toxinas son cruciales para la interacción entre ambos patógenos y el huésped, ya que pueden inducir daño directo en las células huésped, lo que resulta en citólisis. Ahora, estas toxinas pueden activar unas respuestas inmunitarias protectoras y contribuir a procesos de evasión de respuesta inmune o la inducción inmune al daño de las células huésped y la adquisición de nutrientes. Ahora, sorprendentemente, las toxinas no parecen ser comunes en los hongos patógenos humanos, ya que solo la candilanicina es la primera y única toxina peptídica citolítica conocida hasta la fecha, producida por Cándida. Esta toxina es esencial para inducir el daño de las células huésped en el epitelio oral y durante las infecciones de mucosa. En el caso de la explotación de nutrientes, los hongos patógenos tienen varias formas de eliminar los metales del entorno del huésped, incluida la producción de proteínas de superficie que se unen a las proteínas del huésped ricas en metales. En el caso del hierro, Candida posee un repertorio completo del sistema de captación de hierro, que comprende proteínas y hemoforos para la extracción del grupo hemo, también reductasas férricas y la capacidad de capturar ferricrosina. Cándida utiliza entre sus estrategias la activación, la hemólisis a través de un receptor que luego endocita el complejo para liberar el ion ferroso a través de una hemoxidasa. También para la unión a moléculas del huésped, Cándida expresa receptores de transferrina y ferritina que le permiten emplear la proteína de unión al hierro del huésped como fuente de este metal. Esta unión se reduce a ion ferroso por una reductasa asociada a la superficie celular y luego se oxida cuando es importada al espacio citoplasmático por un complejo de ferrooxidasa. Y por último, Cándida también tiene sideroforos, donde el ion férrico de alta afinidad se puede obtener a través de estas moléculas. Aspergillus fumigatus y Histoplasma capsulatum también tienen sus propios sideroforos y otros transportadores con el mismo uso que Cándida. En el caso del zinc, ya nos pasamos, son 24 minutos. En el caso del zinc, este es el segundo metal de transición más abundante en los seres humanos. Es de vital importancia para la función inmunitaria adecuada. Pero
En el caso de Candida albicans, secreta específicamente un 5-foro, una proteína que se une al zinc de las células huésped y es llevada al interior del hongo por transportadores de membrana plasmática. En el caso del cobre, este ion metálico funciona como un cofactor estructural y catalítico para las enzimas involucradas en la generación de energía y el transporte de oxígeno, el metabolismo celular y la adquisición de hierro. La explotación del cobre también requiere de transportadores. En el caso de Histoplasma capsulatum, tiene un transportador que le ayuda a crecer en bajas concentraciones de cobre, como en los macrófagos. En el caso de Cándida, de Cryptococcus neoforma, puede adquirir cobre a través de una metalotioneína y transportadores de cobre similares a como se ha reportado para Cándida. En el caso de otros nutrientes necesarios para su crecimiento, tenemos el caso del carbono, el nitrógeno y el fosfato. Y los hongos, tanto de plantas como de humanos, han desarrollado múltiples sistemas de importación. En el caso de Candida albicans y Cryptococcus neoforma, tienen un factor de transcripción sensible al fosfato, lo que regula la expresión de transportadores de esta molécula que permite su adquisición. También durante la infección el hongo anhela el azúcar como fuente de carbono, y se sabe que Cryptococcus neoforma es capaz de absorber la glucosa por transportadores exosos de alta afinidad, lo cual también es crítico para su virulencia. Y en el caso del nitrógeno, se sabe que suele ser absorbido por los hongos de plantas en forma de aminoácidos. Y en el caso de Candida albicans también se ha informado que la eliminación del transportador de aminoácidos influye en la captación de aminoácidos y su virulencia. Todos estos ejemplos muestran que los principios generales de adquisición de micro y macronutrientes se basan en sideroforos y especialmente transportadores como los de azúcares y aminoácidos, y son comunes entre muchos tipos de hongos independientemente del huésped, pero específicos para cada nicho. Por último tenemos el caso de las biopelículas, que son estructuras tridimensionales heterogéneas formadas por microbios encapsulados en una matriz de moléculas poliméricas extracelulares autoproducidas. Estas pueden adherirse a superficies bióticas o abióticas y hasta el 80% de los microorganismos crecen como biopelículas, lo que les permite sobrevivir en entornos hostiles. Estas biopelículas maduras son resistentes al ataque de los neutrófilos y evitan la activación del ROS, sin comprometer la viabilidad leucocitaria, lo que se cree que está mediado por betaglucanos que se presentan en la matriz extracelular. Esto presenta una importante herramienta de evasión inmunitaria innata. Y también otro ejemplo son las biopelículas de Aspergillus, que son más resistentes a la actividad antifúngica, y esto se debe a que tienen gliotoxinas, que es un factor de virulencia fúngica que promueve la apoptosis celular, lo cual demuestra que las biopelículas también son resistentes al estrés oxidativo, aunque pueden ser susceptibles a algunos antimicrobianos. Y en esta gráfica se muestra un poco el resumen de todas las estrategias que utilizan los hongos para atacar el sistema inmune y viceversa. En fin. Bueno, muchas gracias.